que vean vuestras obras, Padre, que está en los cielos. Vamos a orar al Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Tu palabra es preciosa, maravillosa, y en ella queremos basar, Señor, este mensaje. Te ruego que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos des libertad para estar atentos a tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y la palabra sea clara y sea una bendición, Dios mío, para aquel que pueda oírla. Salva, sana, opera milagros, haz cosas maravillosas para la gloria de tu nombre, Señor. Derrama tu gloria y tu presencia de una manera especial en esta tu casa. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Resplandece. Bendito sea el Señor. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de oscuridad, en un mundo con situaciones difíciles. Todos los días, como seres humanos, hermanos, enfrentamos problemas, enfermedades, situaciones difíciles, hermanos, que de repente Dios nos permite pasar. Pero el mundo sin Dios está hundido en el pecado, en la maldad, en el error, viviendo de una manera desordenada, sin el control que el Espíritu Santo de Dios puede tener en nosotros. Pero a mí me encanta lo que la Escritura habla, hermanos, y el Señor Jesús habla en San Juan capítulo 8, versículo 12. Y en este versículo el Señor Jesús dice en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo dijo? Yo soy la luz del mundo. Y luego dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Gloria al Señor. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En mí hay luz. Y el que anda en luz no tropieza. Amén. Pero ahora acá, hermanos, en el capítulo 5 de Mateo, en los versículos que leímos, el Señor Jesús, hermanos, nos dice a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué tremendo! Primero Él dice, yo soy la luz del mundo. Y luego acá nos dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? ¿Cuán importante es que usted y yo recibamos a Jesús como nuestro Salvador? Usted y yo necesitamos de Él cada día. Pero aquel que aún no le recibe en su corazón, en su vida, en su alma, lo necesita más. Porque si el Señor Jesús no está en tu vida, no está en tu corazón, vives en tinieblas. Y el que anda en tinieblas, dice allá el apóstol Pablo hablándole a los tesalonicenses, que los que pecan, los que se emborrachan, los que hacen mal, de noche lo hacen, para que sus obras no sean descubiertas. Pero cuando usted y yo venimos a la luz, hermanos, estamos en la luz, vivimos en Él, hermanos, pero sabe, lo importante, hermanos, que es recibir a Jesús en nuestras vidas, porque ahora, hermanos, Él va a brillar desde nosotros. Amén, hermanos. Y esto es lo poderoso, esto es lo maravilloso que puede hacer el Señor Jesús en usted y en mí. La diferencia de ser cristiano a las otras religiones del mundo es que a diferencia de ellos, hermanos, usted y yo al recibir a Jesús, Él viene a habitar en nosotros. ¿Está en usted este día? ¿Lo puede sentir? Y es importante, hermanos, contar con su presencia. Yo siempre he dicho, cuando el hombre recibe a Jesús, lo recibe en su corazón. Pero nuestro corazón, hermanos, tiene, hermanos, la función de irrigar la sangre a lo largo y ancho de nuestro cuerpo. De manera, hermanos, que cuando Jesús llega, alabado el nombre del Señor, hermanos, su presencia llena todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida, nuestro interior, nuestro exterior se refleja si la presencia del Señor está, y entonces usted y yo con Él en nuestras vidas vamos a resplandecer. Bendito el nombre de Dios.
A mí me encanta cuando de repente alguien se acerca y me dice, ¿usted es cristiano? Sí. Y no es necesario muchas veces que usted y yo, hermanos, lo expresemos, lo van a ver. Y cuando Él está en nosotros, el mundo lo va a notar, el mundo lo va a ver. ¿Y sabe qué es lo extraordinario? Un día la Escritura dice allá en el libro de los Hechos, hermanos, que los hijos de Esceva, hermanos, eran unos exorcistas, pero no en el nombre de Jesús, no eran cristianos. Lo hacían con sus artes, con el poder mismo del enemigo. ¿Y sabe qué sucede? Cuando oyeron predicar a Pablo, hermanos, y vieron que en el nombre de Jesús reprendía a los demonios y salían de los cuerpos, ellos dijeron, tenemos la palabra clave, en el nombre de Jesús. Y tomaron al más endemoniado que encontraron y lo metieron a una casa, hermanos, y le dijeron, te conjuramos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio habló, y hermanos, y los increpó y les dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero vosotros ¿quiénes sois? Hay poder en el Señor. El nombre de Jesús no es una palabra mágica. El nombre de Jesús tiene poder en una vida que ha sido transformada, que ha sido cambiada por el poder maravilloso de Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya, denle la gloria a Dios. Él es bueno, Él es grande, Él es poderoso. Y no tan solamente el mundo verá a Jesús en nuestras vidas, sino que también el diablo y los demonios, el Señor les reprenda. Hermanos, ellos saben cuando hay autoridad y poder de Dios en ti o en mí. Bendito el nombre del Señor. Y esa autoridad, hermanos, que el Señor nos da, podemos usarla para predicar, para orar, para interceder, para evangelizar, para hacer la labor que como cristianos Él nos ha mandado a hacer. Bendito el nombre del Señor. Yo soy la luz del mundo, Él dijo. Pero a nosotros nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Dicen que un día Rayito de Luz le dijo a su madre, quiero conocer la oscuridad, mamá, porque siempre he estado en luz, en ti, y yo soy un rayito de luz, pero yo quiero conocer la oscuridad. ¿No crees que ya es tiempo? Y la madre le dijo, bueno, esa habitación está cerrada, no hay luz encendida, ¿te puedes meter para que conozcas la oscuridad? Y entró Rayito de Luz por debajo de la puerta y de rato sale y le dice a su mamá, así frustrado, no la pude conocer. ¿Por qué? Porque cuando ingresé se iluminó la habitación. ¿Qué debo hacer? Y él dijo, me iré a lo profundo de la tierra y conoceré la oscuridad. Y le dijo su madre, anda, hazlo. Y se metió a lo profundo de la tierra y luego regresó frustrado y dijo, no he podido conocer la oscuridad porque donde llego ilumino. ¿Se da cuenta? Eso es lo que pasa cuando la presencia de Dios está en tu vida, cuando el Espíritu de Dios está en ti. Cuando has aceptado a Jesús, cuando lo has recibido en tu corazón, aleluya, tu vida va a resplandecer. Alabado el nombre del Señor. Y serás una bendición para los demás. Mire, quiero hablarles un poquito de mí y de mi experiencia con el Señor. El Señor a mí me salvó a la edad de 18 años. Y nací y crecí en una cuna cristiana. Mis padres, antes de que yo naciera, ellos ya habían recibido al Señor Jesús en sus vidas, en su hogar. Y ellos me hablaron de Cristo, me instruyeron en el camino del Señor. Un día, en la iglesia donde me congregaba, iglesia en Maús, en Campeche, en una de las comunidades de Campeche, llegó un evangelista. El Señor lo usó poderosamente. Y recuerdo que el último día
la presencia del Señor llenó la casa. Y yo recuerdo pasar al altar, y allí en el altar disfruté por primera vez de la presencia del Señor en mi vida, en mi corazón. Porque lloré en el altar. Derramé mi alma en la presencia del Señor. No podía parar. Recuerdo que terminó el servicio y yo no me podía parar. Mi padre llegó y me dijo: hijo, es hora de irnos, ya no hay nadie. Y cuando íbamos camino a casa, el evangelista, hermanos, que cenó esa noche en casa, hermanos, agarró mi hombro y me dijo: ¿sabes qué, hijo? Esta experiencia que tú has tenido hoy te va a marcar para siempre. Porque aunque el enemigo te quiera llevar al mundo, te quiera descarriar, te quiera despedazar, el Señor está contigo y esta experiencia te hará volver a su presencia. Bendito el nombre de Dios. A la edad de 13 años murió mi madre. Y yo culpé a Dios y me separé de Dios. Y me fui 5 años al mundo, al pecado, a la maldad. 5 años que hice de todo. A veces como jóvenes en las congregaciones, como jóvenes que crecemos, que nacimos en una iglesia, en una congregación, de repente nos llama la atención el mundo. Queremos ver qué hay en él. Vemos y oímos de los bailes, oímos de los placeres, de los antros, de aquí, de allá, de más allá. Y de repente el adolescente empieza a sentir cierta, hermanos, curiosidad en su interior. Ten cuidado. La curiosidad para el mundo o en el mundo es mala. Y te voy a decir algo, amado adolescente y joven, hermano, hermana que me escuchas esta tarde. El diablo es un miserable, el Señor lo reprenda. Si puede destruir a un niño, lo va a destruir. Si puede destruir a un adolescente, lo va a hacer. No importa la edad que tengas, Él no tiene piedad de nadie. Él quiere llevarte a la condenación eterna. Y si usted y yo, hermanos, le abrimos la oportunidad, Él no va a entrar, hermanos, simplemente para decir: anda, ve, disfruta, goza. No, te va a llevar allá y te va a atrapar y te va a esclavizar en el pecado. Te va a herir, te va a lastimar y te va a matar. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así dice la Escritura. La paga del pecado es muerte. Hace muchos años, casi un poco más de 30 años, me mandaron a dar una campaña a Ciudad Juárez. Yo estaba en el estado de Campeche. Una de las noches el pastor me llevó a cenar. Cuando salimos del lugar, el auto del hermano dio hacia la calle, una calle sola esa hora, de pura tierra, y sus luces del carro dieron en un par de niños que venían caminando a media carretera. Me dice el pastor: fíjate, Gómez, me dijo, fíjate en los niños. El hermano acercó el auto lo más que pudo a ellos, y cuando ya estuvo muy cerca se detuvo. Y los niños chocaron contra el auto. Y le digo: ¿qué tienen? ¿Están ciegos? Y me dijo: baja y ve. Y me bajé. Y ese cuadro nunca lo voy a olvidar. Ese cuadro acicateó mi alma como siervo de Dios, para creer que el Señor puede salvar aún siendo niños, que pueden tener cierta capacidad de entender, de comprender. Bendito el nombre del Señor. Porque aquí hay jovencitos, hay adolescentes, hay niños que a la edad de 8, 9 años le han dado su vida a Cristo. Y nos acompaña una hermana ya ahorita joven, bendito sea el Señor, que a esa edad, a 8 años, el Señor la alcanzó. Y cuando bajé, hermanos, vi a ese par de niños, escasos 8, 9 años. Traían bolsas de plástico, un líquido adentro, hermanos, era resistol. Sus caritas llenas de resistol, hermanos, estaban drogados con aquel solvente. Y entonces entendí, comprendí lo miserable del enemigo, lo miserable del diablo. Hay poder en el Señor Jesús.
Y te quiero decir eso, que si tú le das la oportunidad y le abres la puerta al enemigo, él va a llegar y te va a lastimar, te va a herir. Hay poder en el Señor. Mejor que le des tu vida ahora que eres adolescente, que eres joven, ahora que tú tienes la oportunidad de estar vivo y que puedes tomar una decisión. Este es el día que ha hecho el Señor para que tú le abras tu corazón y le recibas como el Salvador de tu alma. Él tiene poder para perdonar tus pecados, para lavarte, para sanarte, para purificarte. Aleluya. ¿Y sabe qué es lo más extraordinario? Te hace su hijo y te da la promesa maravillosa de la vida eterna con él. Bendito el nombre del Señor. Dele la gloria al que vive, al que reina. Aleluya. 5 años estuve en el pecado y me hundí hasta donde no te puedo contar. Situaciones terribles. Recuerdo una noche, no puedo olvidar esa noche. Cada vez que comparto mi testimonio no olvido esa noche. 17 años. Venía yo embriagado. Habíamos estado tomando, ingiriendo muchas cosas. 3 días, los últimos 3 días del fin de semana. Y esa noche regresaba yo a casa, totalmente aturdido por lo que había consumido. Tropecé, caí. Recuerdo que allí, hermanos, en el suelo, en la tierra, levanté los ojos al cielo. Yo no quería nada con Dios. Pero Dios esa noche trató con mi vida. Y le dije, Señor, si tú existes, si es verdad que existe, dame una oportunidad. No me dejes hundirme más. Pasó un año. Yo me casé muy joven, hermanos, a los 18 años. Y recuerdo que aunque no estaba, hermanos, sirviendo a Dios, no dejaba de congregarme. Así como era. Mi esposa es hija de pastor. Y ella me decía, vamos. Yo asistía nada más por compromiso. Y recuerdo que fuimos a una actividad distrital. Todas las iglesias de la zona, hermanos, de nuestro grupo, hermanos, nos juntamos y era una confraternidad de varones. Y ese día hubo elección de directivas de confraternidad de distrito. Y dentro de la elección salí electo como secretario de la confraternidad de varones. Tenía yo el cabello hasta acá y andaba vestido lo peor. Y cuando salgo yo de ahí digo, bueno, no me vieron, no saben quién soy, seguro que saben quién soy, era conocido en el área. Yo dije, ¿por qué me dan esta oportunidad? No había recibido a Jesús, yo andaba mal, hermanos, andaba completamente mal. Lo tremendo fue que a la próxima confraternidad yo tomé mis libros, entonces era con libros, no con la lab o la tablet para tomar los informes, y me fui a la reunión. Llegó el flamante secretario de la confraternidad de jóvenes, de varones. Me acuerdo que pasó la directiva y el presidente y el tesorero no me llamaron. Yo me quedé así, estaba hasta adelante, esperaba que me llamaran, pero nunca me llamaron. Y yo entendí, dije, tienen razón. Yo no me sentí mal porque no me llamasen. Yo entendía, yo dije, si estoy mal, se equivocaron a lo mejor. Dios no se equivoca, hermanos. Porque la Biblia dice que el Señor nos llama con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, con cuerdas de misericordia. Porque Él pone el medio, busca la manera de allegarnos a Él. Busca la manera de que usted y yo nos acerquemos a su gracia, a su misericordia, a su poder. Amén, hermanos. Busca la forma. Y ese día Él lo hizo. ¿De qué se trató el mensaje? No lo sé. Pero yo pasé y me arrodillé en la presencia del Señor. Sentí algo. Pero de vuelta a casa, hermanos, yo no había llevado a mi esposa a esa reunión. Llegué a casa de mis suegros donde estaba mi esposa. Le digo, vámonos a la casa. Y cuando llegué, hermanos, me encerré en una habitación.
Allá usamos mucho las hamacas y me acosté en una hamaca y estoy pensando, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Traía algo acá en mi interior que bullía, algo que empezaba a bullir fuerte, hermanos, y de repente apareció en mi mente un coro de la escuela dominical. Y lo empecé a cantar acá en la mente, porque yo no quería que mi esposa me oyera, porque yo había declarado que yo no quería nada con Dios. Y empecé a entonarlo aquí. Y hay un himno de los himnarios de Gloria y Triunfo, el 161, que dice: pecador, ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás. El coro dice: ven a Él, ven a Él. Yo lo entonaba acá, pero las lágrimas ya estaban corriendo. Hasta que llegué a la estrofa 2, donde dice: si cual hijo que necio pecó, y en eso aflora la palabra. Vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás, y hallarás en sus brazos perdón. Sentía yo el índice de Dios: ese eres tú, ese hijo que se descarrió, que se apartó, eres tú. Y me acuerdo que mi esposa, hermanos, al oír, hermanos, simplemente se asomó de la cocina y me dijo: Daniel, ¿qué esperas? ¿Por qué no le das tu vida a Cristo esta noche? Alabado el nombre del Señor. Hermanos, bastó ese empujoncito. Ambos, hermanos, allí, hermanos, caímos de rodillas en la presencia del Señor. 8 horas, hermanos, de rodillas en la presencia de Dios ese día, 17 de diciembre de 1988, día inolvidable en el que recibí al Señor como el Salvador de mi alma. Aleluya. Lavó mis pecados, me hizo una nueva criatura, me recibió como su hijo. Ese sábado era un sábado 17, al otro día al templo. Temprano fui donde mi papá, él cortaba el cabello, hermanos. Le digo: córtame el cabello. Busqué, hermanos, para vestirme y arreglarme para ir al templo. Le digo a mi esposa: vamos. Y cuando entro, hermanos, era una congregación de 7 miembros. Y el pastor simplemente me vio y salió corriendo y me abraza y me dice: Daniel, seguramente el Señor te salvó, he estado orando mucho por ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios bendiga a los pastores, porque oran por su pueblo, por su congregación, por los niños, por los jóvenes. Yo tengo una manera de orar, hermanos. Hay una congregación por la misericordia de Dios. Tenemos hermanos que vienen de Las Cruces, Nuevo México, del Paso, hermanos, y de allí mismo de la ciudad. Y cuando empiezo a orar, hermanos, por los miembros de la congregación, a veces me arranco desde Las Cruces y ahí me vengo, hermanos, hasta llegar allá, a la última, el último que vive allá bien lejos, donde da vuelta el aire. Amén. Pero los pastores eso hacen. Y mi pastor, ese día que me vio, corrió y me abraza y me dice: Daniel, seguramente el Señor te salvó. Le digo: sí. Y me dice: diriges la alabanza. Le dijo: hermano, dirige la alabanza. Y pasamos a testificar mi esposa y yo de lo que el Señor había hecho una noche anterior, esa madrugada. Y en el testimonio el Señor alcanzó 2 almas más de la congregación. Y empezó nuestro servicio para con Él, sin parar. Desde ese día hasta el día de hoy no hemos parado, porque el Señor nos llamó, hermanos, en un llamamiento santo, hermanos, al pastorado y el ministerio evangelístico, hermanos, porque desde esos años, hermanos, no he dejado de dar una campaña. Cada año hay una campaña, hay un lugar donde ir, hermanos, donde predicar, hermanos, en la congregación, hermanos, en las misiones, en los grupos donde vamos a lo largo y ancho del país. Bendita la misericordia de Dios, que hemos visto almas salvas, jóvenes alcanzados, hogares, hermanos, que han sido reconstruidos por la gracia y la misericordia de Dios, hombres, mujeres, adolescentes en circunstancias terribles, que al abrir su corazón el Señor ha hecho una obra de transformación poderosa y maravillosa, hermanos, porque nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Amén, hermanos, de las tinieblas a su luz admirable. Y no tan solamente Él dice: yo soy la luz, sino que cuando le recibimos dice: vosotros sois la luz
luz del mundo. Amén, hermanos. ¿Está brillando? ¿Estamos brillando? En 1996 estaba yo de pastor en Nuevo León. Y ahí el Señor me permitió una experiencia tremenda, hermanos. Mes de mayo, el día 1 de mayo, hermanos, me caí. Días antes, después de la campaña que les digo, donde vi a los niños drogados, regresé a casa y ya estaba en Nuevo León. Y regresé con un dolor, hermanos, en mi pierna izquierda, en la parte lateral. Consulté, me dijeron probablemente es un dolor reumático. Yo atendía una misión, aparte de la iglesia, tenía que pasar el río Conchos de allí de Nuevo León y Tamaulipas. Y pasaba frío o no, hermanos, a pie, para ir a atender la misión que estaba en Tamaulipas, en el municipio de Burgos. La doctora me dice, probablemente es un problema reumático. Le digo, doctora, tengo 26 años. Me dijo, no importa, el clima aquí es terrible. Bueno, me dio medicamentos. Fue febrero, marzo, abril, mayo, hermanos. Esa tarde, ese día estábamos en ayuno. Y fui a entregar el ayuno, hermanos, ya en la tarde. Estábamos construyendo un templo nuevo, hermanos. Dentro a los lados del templo pequeñito, hermanos, estaba el templo grande que lo estábamos construyendo. Y entre las paredes del templo viejecito y el nuevo, hermanos, estaba el pasillo. Y mis hijos estaban bañando, hermanos, con la manguera, a chorro, afuera. Y les hice una maldad que me costó cara. Les cerré la llave y salí corriendo. Y oí que dijeron, se acabó el agua. Pero yo iba corriendo en el lateral, hermanos, de los dos templos, y pisé un bote de pintura de spray. Yo delgado, hermanos, muy delgado. Pisé el bote con esta pierna, resbaló, no se aplastó, sino que rodó. Cuando quise detenerme, hermanos, y guardar el equilibrio con esta pierna, no respondió. Porque en vez de detenerme y guardar el equilibrio, mi articulación se zafó, se desarticuló. O sea, la rodilla se salió, la tibia hacia un lado, el fémur hacia un lado, y caí. Y cuando caigo sobre mi pierna y oí el crujir de mis huesos. Y el dolor espantoso. Y estoy en el suelo y mi pierna totalmente descompuesta. Y allí pensé, si la dejo así, cuando yo llegue al traumatólogo, quién sabe qué va a pasar. Entonces le dije, Dios, dame fuerzas. Y agarré mi pierna, hermanos, en la parte de abajo. Y la tiré lo más que pude. Logré meter la articulación. Y cuando encajó, empezaron contracciones musculares espantosas. Rotos ligamentos, hermanos, un montón de cosas mal. Y cuando me llevaron, hermanos, al doctor, hermanos, en la radiografía, una fractura, hermanos, no... normalmente las fracturas son horizontales, esta era vertical, hermanos. Y el médico me dijo, es rara esta fractura, hermanos, de la articulación hacia arriba, en el fémur. No pude pagar la cirugía. La situación que yo tenía en la iglesia en ese tiempo era difícil. Y me mandaron a casa. Me dijeron, cuando junte el dinero regresa para que lo operemos con una férula. Se dieron cuenta en la ciudad de Monterrey y me llevaron con un quiropráctico. Checó radiografías y dijo, con 40 días de reposo tienes, esa fractura cierra. Vendó medicamentos, a los 40 días regresé. Pero había algo tremendo, hermanos. Cuando yo bajaba mi pierna, mi pie se ponía negro. Como que no había circulación. Y le dije al médico o al quiropráctico, me dijo, es por la inflamación que tienes en la rodilla. 15 días más, dijo, ya te doy de alta. Pero el radiólogo, hermanos, en la Cruz Verde, cuando toma la radiografía me dice, yo veo un cuerpo extraño.
Me dijo, no sé si la persona que lo está atendiendo lo ha identificado, pero no me gusta. Ya le dije yo a la persona y me dijo, ¿sabe qué? Me declaro incompetente. 2 meses, 60 días. Y el hermano que me llevaba me dijo, hermano, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le digo, no lo sé. No había nada de dinero. Y me dijo, acabo de conocer una enfermera. Dijo, a ver si doy con ella donde vive. Y dimos vuelta, hermanos, una cuadra. Y cuando íbamos a dar vuelta hacia la casa del hermano, me dijo, mira, ahí está ella, está comprando en una carnicería, estaba en la banqueta. Y bajamos. O bajó el hermano y le dijo mi problema. Y la esperamos y nos llevó a casa. Una hermana, hermanos, robusta, hermanos, muy seria. Cuando vio mi pierna me dijo, necesito otra radiografía. Me la trae. Mañana yo entro a mi turno. Ella trabajaba en el ISSSTE. Me dijo, y pasado mañana me viene a ver a tales horas. Cuando llegamos, vio la radiografía y me dijo, los traumatólogos de ahí del hospital donde voy me dicen que es un problema muy grave. Usted tiene un tumor y ese tumor le está destruyendo la articulación del fémur hacia arriba. Estaba hincado el tumor en la mera articulación. Y me dice la hermana, me dijo, hermano, con el antibiótico que le puse, vi que bajó un poco la inflamación, probablemente estemos a tiempo. Me dijo, ya me adelanté por usted, ya le pedí que le den de alta o que le den ingreso en el hospital universitario, ya está su cuarto, ya tiene su cama. Ahorita si usted dice que sí, lo llevamos, inmediatamente lo ingresamos. Me llevaron, me ingresaron allí mismo en cama, nos llegaron a hacer todos los laboratorios, empezaron con radiografías, resonancia magnética y el resultado se dieron a mi esposa. Le dijeron, cáncer en los huesos, está invadido, 1 mes y medio de vida, no hay más. En cada articulación de mi cuerpo, hermanos, habían pequeños tumores que me iban a pulverizar. El radiólogo, hermanos, de la resonancia magnética, cuando salí, me dijo, ¿te dieron orden de tórax? Le digo, no. Llamó a piso y me tomó la radiografía de tórax y cuando la puso, donde la iluminan, aún recuerdo la expresión que dijo, Chihuahua, ¿qué edad tienes? Le digo, 26 años. ¿Hijos? 3. ¿Seguro social? Le digo, no. Dijo, eres muy joven. Porque en la radiografía salían puntos negros, hermanos. Y luego el oncólogo me dijo, estás invadido. 1 mes y medio, 2 meses a lo más, con la fe que tienes. El psicólogo llegó y me dijo, me dieron oportunidad de ver a mis hijos por última vez porque ya no los iba a ver más. Pero ¿saben qué? El Señor nos permite pasar por el fuego, nos permite pasar por las aguas. Pero ¿sabe qué es lo extraordinario del Señor nuestro Dios? Escuche, a los varones, a los jóvenes hebreos, el Señor les permitió no entrar al horno de fuego. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí entraron o no? Pero ¿sabe quién se metió con ellos? Dios mismo. A Daniel le permitió entrar en el foso de los leones y se metió con él. Y eso es lo extraordinario de Dios, que nos permite pasar por el problema, por la enfermedad, por la aflicción, por la situación difícil, pero no nos deja entrar solos. Él se mete con nosotros. Amén. Él entra con nosotros y Él está allí en una asistencia personalizada. Él está allí, hermanos, para consolarnos, para decirnos, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, no te dejaré, no te desampararé. Y vas a jamás aquí. Allí entró el Señor conmigo.
La iglesia, las iglesias donde pertenecemos, orando, ayunando, clamando, pidiéndole al Señor, ten misericordia. Lo último que la enfermera, hermanos, la que el Señor puso como mi ángel de la guarda, hermanos, aquella mujer le dijo al oncólogo: necesito que le hagas una biopsia del problema. Le dijo el oncólogo: estás loca, tú sabes lo que tiene, tú y yo sabemos lo que tiene, el hombre ya no tiene vuelta para atrás. Le dijo ella: tú sabes lo que yo espero. Estás loca, Gaby, estás loca, ¿cómo te atreves? No lo puedes hacer. Lo muevo a mi paciente a la Ciudad de México, de especialidades de traumatología. No, sí lo hacemos. Y me hicieron la biopsia. Cuando salgo de biopsia y se acaba, hermanos, la anestesia, un dolor espantoso, horrible, terrible. 3 días, hermanos, de dolor, de angustia. Dijeron 5 días y patología daba el resultado. Recuerdo la tercera noche, ya los 2 días y ya la tercera noche de ay. Llegó la enfermera del turno de la noche y me dice: este medicamento es lo último que tenemos. Dijo: mañana no sé a qué horas llegue. Me aplica el medicamento, me tardaba el efecto 15 minutos lo más y volvía al dolor. Se acababa de salir la enfermera cuando de repente vi que entró un personaje, un pastor de Tamaulipas. Estaba yo en el 3er piso. ¿Cómo entró? El hermano se fue con el Señor y nunca le pregunté cómo le hizo para entrar esa noche. Un poco más de medianoche entró el hermano Manuel Medina, un pastor de Río Bravo, Tamaulipas. Y recuerdo que hizo como el profeta Eliseo, casi se trepa arriba de mí. Tenía yo el rostro de él pegado a mí. Y lo oí que empezó a orar: Señor, ¿por qué a él? ¿Por qué no a mí? Tu siervo es muy joven, ten misericordia, sánalo. Tú tienes poder para hacer milagro. En el nombre de Jesús, sánalo. Sus lágrimas caían, hermanos, sobre mi rostro. Una oración sencilla, rápida. Se levantó y me dijo: me voy. Me dieron solamente 2-3 minutos. Me dejó una bolsita con monedas. Dios te bendiga, siervo. Y se fue. Se acababa de salir. Yo estaba tratando de digerir qué había pasado, hermanos, y de repente el dolor se fue. Empecé a mover la rodilla, en la pierna. ¿Dónde está el dolor? No está. Hay poder en el Señor, porque el Señor tiene poder para hacer milagros, para la gloria de su nombre. Amén, hermanos. Él tiene poder para llegar a tu vida, a tu necesidad, a tu condición, a la situación en la que estás. Y Él puede darte paz aún en medio de la tormenta. Él puede sacarte adelante en medio de cualquier circunstancia, porque Él es nuestro Dios, grande y poderoso. Amén, hermanos. Al otro día me movieron para despertarme. Era más de mediodía. Yo tenía 3 noches sin dormir. Y el médico dio orden: no lo despierten. Me despertaron hasta la hora de la comida. Señor Gómez, ¿qué hora es? Me dijo: el dolor no está. Patología dijo: a los 5 días el resultado. Me lo dieron hasta el 8º día, sin medicamentos. Estaba yo acostado comiendo y bebiendo, feliz. Y recuerdo que entró el oncólogo, hermanos, el 8º día. Me dijo: ya está el resultado. Y me dijo: el resultado, el tumor que usted tiene es un tumor de células gigantes. Y yo abrí los ojos así desmesurado. Y me dijo: no te asustes. Un tumor de células gigantes es un tumor benigno. Pero no sabemos por qué fue tan agresivo con tu hueso. Te haya dañado muchísimo. Y me dijo, le digo: ¿y lo demás? Me dijo: ¿qué de lo demás? Le digo: usted mismo mandó al psicólogo y usted platicó conmigo. Me dijo: no hay más. ¿Qué sucedió? No lo sé. Eso lo sabes tú. Le digo: médico, usted sabe lo que pasó. El Señor hizo el milagro. Eran 2 oncólogos, el doctor González y el doctor Moreno. González entregó su vida a Cristo al ver el milagro del Señor.
pacientes que evangelizamos, que dieron su vida a Cristo. Entré en una cirugía, hermanos, días después. Abrieron mi pierna, mi rodilla, extrajeron el tumor. La rótula no la tengo, hermanos, flotante, normal como en mi pierna derecha. La injertaron en el hoyo que dejó el tumor. Me quitaron el peroné, también el hueso que viene de la rodilla al tobillo, y me injertaron, hermanos, para formar otra vez la articulación, y otro trozo de hueso, hermanos, de la cadera para terminar el injerto. Y me habían dicho, si no completamos, vamos al hueso de la pierna derecha. Pero como tengo buenos huesos y grandes, pues digo perfectamente, por la misericordia de Dios. Una cirugía de 8 horas. Recuerdo que despertaba a media cirugía y le decía yo al médico, al anestesiólogo: Jesucristo le ama, entregue su vida a Cristo. Al otro día que la anestesióloga me fue a ver, hermanos, a piso, a cama, así en una forma burlona, me dijo: entregue su vida a Cristo. ¿De dónde me conoce? ¿Cómo sabe que soy pecadora? ¿Por qué me dijo que era pecadora, que necesitaba yo dar la vida a Cristo? Le digo: yo no la conozco, ni la había visto, pero el Señor sí la conoce. Porque años más tarde, haciéndole yo preguntas al Señor, hermanos, de edad de 26, 27 años, quedé cojeando, hermanos, sin poder hacer mi vida normal al 100%, con ciertas deficiencias, hermanos. Y yo le decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Si me sanaste, si me quitaste el cáncer, ¿por qué no quitaste el tumor? Hay poder en el Señor. Y el Señor guardó silencio, hermanos. Y una ocasión, estando allí en la frontera con Guatemala, hermanos, en una campaña, en un lugar que se llama El Desengaño, esa madrugada el Señor trató conmigo. Y el Señor me dijo: ¿sabes qué? Traté contigo, te metí allí, entraste a ese hospital porque yo permití que entraras, porque hay doctores que no sabían de mí, doctores que no habían oído de mí. Te metí allí para que hablaras de mí, para que ellos supieran que yo existo. Las enfermeras, los pacientes, las gentes que evangelizaste, entraste allí porque yo te metí. Hay poder en el Señor, y eso es lo que hace el Señor. En medio de la oscuridad mete la luz para que usted y yo podamos resplandecer. Aleluya. José entró a la cárcel y allí en la cárcel resplandeció y lo sacaron al gobierno. Amén. ¿Se da cuenta? El Señor nos manda a resplandecer, nos salva para hacer luz, para hacer de bendición para los demás, para alcanzar a alguien más, aleluya, para traerlos a la luz admirable de Cristo Jesús, aleluya. Dele la gloria al que vive, al que reina. No he parado hasta el día de hoy. Venía de campamento, hermanos, y no traía otro plan. Pero aquí estamos. Y me encantan los planes de Dios. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay casualidades. Para Dios hay planes bien hechos. Porque quizá estoy hablando con alguien aquí que necesitaba escuchar esta palabra esta tarde. Porque hay jóvenes y adolescentes que aún no le han dado sus vidas a Cristo. Y esta tarde el Señor te pide que le abras tu vida, tu corazón a Él y le recibas. Porque hay jóvenes y adolescentes que necesitan abrir sus corazones a Jesús y recibirlo como el Salvador de sus almas. Adolescentes están en una edad difícil, en una edad dura, donde no hay nada claro acá. Pero ¿sabes qué es lo claro? Que tienes un pastor cristiano, que tienes una madre cristiana, que tienes amigos cristianos que estamos aquí y que los amamos, que hay una congregación que los respalda, que hay personas que se interesan en ustedes, pero al que más le interesa es a Dios, porque les ama. ¿Y sabes qué quiere hacer el Señor? Quiere ser luz en ti, para que resplandezcas. Los entendidos resplandecerán como el firmamento.
Así dice Daniel 12. Amén, hermanos. Yo soy luz, dice, y los que estamos en Él resplandecemos, somos luz. Con esto termino. Teníamos una campaña en una comunidad allá rural. El predicador, un hermano de Tabasco, estaba hablando sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Lo esperamos? ¿Sí esperamos el arrebatamiento? ¿Queremos ser levantados? Y el hermano decía que un día ellos se metieron en un aposento de todo un fin de semana, oración, ayuno, clamor. Y dice que él estaba ya por entregar su ayuno. Y le dijo: Señor, te he preguntado estos días, ¿cómo reconoces a los que son tuyos? ¿Cómo sabes los que son tuyos? Dice que ese día el Señor lo hizo ver, una visión, hermanos. Le hizo ver la tierra, como si los hubiese sacado y viese la tierra. Y le dijo: ¿ves esos puntos que brillan en la tierra? Dijo: sí. Esos puntos que brillan son los míos, porque mi presencia está en ellos. Por eso dijo el Señor: vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. La iglesia somos el cuerpo místico de Cristo sobre la tierra. Eso dice Pablo. ¿Y sabe qué es el misticismo? Hermanos, que Él habita en cada uno de nosotros. Cristo Jesús está en cada uno de nosotros. Somos su iglesia. Y cuando Él venga a arrebatar la iglesia, se va a tomar a Él mismo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. Y Él se va a llevar a los que son de Él. Y los va a arrebatar, aleluya, para llevarnos a estar con Él eternamente y para siempre, amén. En las bodas del Cordero, en el juicio de recompensas, de galardones, hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios. Yo espero ese día. Pero tú, si no has aceptado a Jesús, necesitas recibirlo esta tarde. Necesitas abrir tu corazón a Jesús y recibirle como el Salvador de tu alma. Si este día lo haces, Él va a habitar en ti y vas a ver la diferencia de un antes y un después, como yo lo viví esa noche. El Daniel Gómez fue transformado y cambiado, y el que metieron en el hospital, ahí se quedó en el anfiteatro, hermanos, del Universitario de Monterrey, porque el que sacó de allí, lo sacó el Señor refinado, lo metió al fuego, me escogió en horno de aflicción. Eso dice Isaías 48:10. Me metió allí, me purificó, me refinó en su gracia y en su misericordia. Una nueva criatura. Se pone de pie, por favor, en esta hora. Yo quiero invitar esta tarde, si alguien no le ha dado su vida a Cristo, querrás venir esta hora aquí al altar. Yo quiero orar por ti. ¿Quieres venir? Jesucristo les ama. Vayan, vengan. ¿Habrá alguien que quiera venir y abrir su corazón a Jesús? Adolescentes que están aquí, querrán venir esta hora a los pies de Cristo y abrir sus corazones a Él. Yo los invito, vengan. Vengan a la presencia del Señor. Jesús les ama.